¿Sabe usted cuál es el problema número uno de mucha gente que pide ayuda y consejería? Exacto, el temor. Hola, soy el pastor Israel Ramírez. Bienvenido al servicio en línea del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Qué gusto conectarnos en este momento con todos ustedes, y primeramente le quiero dar una cordial bienvenida a toda la familia LSC. Familia LSC, qué bueno que se conectan en nuestro servicio de las 11:30 de la mañana en línea. Yo sé que varios están preparando para irse a nuestro servicio presencial de las 12:30, y es maravilloso poder llevar el mensaje de amor de Dios a través de medios electrónicos, a través de servicios presenciales. Pero escuchen, lo importante es que no dejen de estar conectados con el Señor, con su palabra y con su iglesia. Así que familia LSC, mándame un saludo, mándame una lluvia de corazones, regálame un like ahí en YouTube y pongan ahí en los comentarios: yo soy LSC. Ahora, no solamente a la familia LSC, pero a todas las personas que quizás no están en San Antonio, quizás se están conectando por primera vez. Es un honor que tú estés con nosotros. Escríbenos de dónde te conectas, y si es tu primera vez aquí en nuestro servicio en línea, te damos la bienvenida. Gracias por conectarte con nosotros. En sí, te quiero pedir algo. ¿Podrías poner el número 1 en los comentarios? Queremos darte la bienvenida como te mereces. Por favor, si estás por primera vez aquí con nosotros, pon el número 1. Y bueno, estamos en nuestra serie Emociones Complicadas, y en un momento el pastor Osvaldo va a traer una enseñanza tremenda, venciendo el temor. No te vayas, él va a tener una explicación y te va a dar herramientas muy prácticas para que en tu vida diaria puedas vencer el temor. Pero antes de esto, te voy a dar una herramienta súper poderosa para cuando te sientas con ansiedad, para cuando te sientas con temor, cuando te sientas con incertidumbre. Y esta herramienta poderosa en Dios es la adoración en canto. Quiero decirte que la adoración en canto tiene el poder sobrenatural dado por Dios para romper cadenas de temor, de ansiedad, de depresión. Te lo voy a decir en inglés: cuando te sientas en temor, just worship. ¿Qué tal mi inglés? Cuando sientas temor, cuando sientas ansiedad, cuando sientas incertidumbre, escucha, adora. El apóstol Pablo estaba en una ocasión precisamente encarcelado en un calabozo lleno de oscuridad, todo en contra. Y en lugar de quejarse, en lugar de empezar a ver, bueno, ¿por qué estoy aquí?, en lugar de darle lugar a sus pensamientos negativos, empezó a cantar himnos, empezó a adorar a Dios. Ocurrió un terremoto, fueron libres. Escucha, cuando sientas temor, cuando sientas incertidumbre, cuando sientas depresión, adora a Dios, adora a Dios. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer en un segundo. Y yo estoy tan agradecido con Dios, verdaderamente, por todos ustedes que de alguna manera con sus diezmos, ofrendas y donaciones precisamente nos permiten dar herramientas, no solamente a nuestra iglesia, pero a través de estos medios a toda la comunidad, a varios países, a varias personas. Imagínate poder llevar herramientas prácticas que saquen a la gente del temor, de la depresión, de la inseguridad, que le enseñen la palabra de Dios, le den herramientas y sus vidas sean transformadas. Gracias a todos los que donan, que dan diezmos. Gracias. Están llevando un mensaje de transformación. Están libertando o están dando las vías para que el Señor Jesús pueda libertar vidas. Muchas gracias, y lo pueden seguir haciendo. Aquí sale en mi costado precisamente las formas que lo pueden hacer: por texto, en línea, a través de nuestra página web, presencialmente. Gracias. No solamente es una situación material, su generosidad está librando del temor, de la depresión, de la insatisfacción a cientos y miles de personas. Todo
para la gloria de Dios. Así que creo que es un excelente momento para adorarle, para alabarle y para que las cadenas de las emociones complicadas sean rotas a través de la adoración en canto. Te dejo con este momento. Canta con todo tu ser, adora con todo tu corazón, que yo sé que a través de estos cantos vas a ser libre. Y después, el poder de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo te dará todavía más herramientas. Yo soy el pastor Israel Ramírez. Vamos a adorar al Señor. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues tu rostro pude ver y no quiero ya volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie más que tú. Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues tu rostro pude ver. No quiero ya volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás,
Amigos, me es grato estar con ustedes. Te saluda Pax Os. Estamos en nuestra serie Emociones Complicadas, hoy con el tema Venciendo el Temor. La gente está temerosa. Nuestra época está marcada por miedos. Muchos tienen temor de perder sus riquezas, otros tienen temor de perder su salud, de perder a su familia, a morir, al fracaso, temor a la enfermedad, a fallarle a Dios y a no tener seguro su salvación. Muchos temen lo que otros pueden hacerles físicamente o emocionalmente. Así que vivimos en una época sobrecargada de temores que nos rodean. Nos rodean a nosotros mismos de temores reales y hasta incluso de temores imaginarios. Hoy quiero hablar de cómo enfrentar tus temores. De hecho, no solo cómo enfrentar tus temores, sino también cómo conquistar tus temores. Y te diré lo que la palabra de Dios acerca de sobreponerse a los temores nos habla. De cómo conquistar el temor, de cómo confrontarlo con fe y cómo vivir el presente y el futuro libre de la esclavitud del temor. Así es que bien, ¿qué te parece si vamos a la palabra de Dios? Vamos a 2 de Timoteo 1:6, que dice que Pablo le escribe a su hijo Timoteo y expresa esto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, y que participo de mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hoy quiero hablarte de los dos variantes del temor. Al empezar este mensaje, permíteme decirte algo acerca de la esclavitud del temor, ya que debemos tener cuidado al analizarlo, porque no todo temor es malo. Algunos temores son buenos y son productivos. Así que, ¿qué te parece si hablamos del temor benéfico, del que es productivo? El temor es un mecanismo productivo y protector de Dios. Él nos los puso en cada uno de nosotros y no hay nada malo en esa clase de temor. Es muy bueno, es vital. Es un instinto que Dios ha puesto en nosotros para protegernos, para preservarnos. Así que cuando hablo de temor, no estoy hablando de esa clase de temor, pero la Biblia nos dice que hay otras clases de temores. Jesús mismo alguna vez dijo, y en Mateo 10:28 le expresó de esta manera: no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si tú no tienes la fe y la convicción de que eres salvo todavía, tienes razón de que puedes estar temeroso. Yo no le voy a decir que tengas temor de Dios y de su salvación, porque si estás enfrentando el presente y más aún el futuro sin Dios, debes de estar temeroso. Jesús dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia habla del temor a Dios. Eso es un buen temor. En el libro de Proverbios 1:7 dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Escucha, el temor a Dios no significa que usted se aterroriza, se esconde, se doblega de miedo delante de Dios. No, esa no es la idea. Aquí la palabra bíblica temor significa reverencia. Usted debe reverenciar a Dios, debe tener un respeto santo por Dios. Es un deseo fuerte que te lleva a no querer fallarle a Él. Este respeto te lleva a hacer lo que a Él le agrada, a obedecerle por amor a Él. Eso significa el temor a Dios. ¿Me explico? Y eso es bueno. Pero hablamos del temor nocivo. En este concepto es que va mi exposición al temor nocivo, al dañino. El temor como enemigo, el temor como destructivo, el temor como algo que te debilita. Y en 2 de Timoteo 1:17 dice de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esta es una clase negativa de temor, el espíritu de temor. En esta época los psicólogos y los psiquiatras lo definen como fobia. ¿Sabía usted que en el diccionario puede encontrar una lista de más de 700 diferentes clases de fobias? Es decir, temor a toda clase de cosas. Escúchame. Y la verdad es que hay temores irreales, hay temores que son reales verdaderamente, hay temores imaginarios,
hay temores irracionales, hay temores normales, hay temores anormales. ¿Okay? Hay de distinta variedad. Y me he dado cuenta que también van de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontremos. Por ejemplo, yo en su momento viví un temor irreal y la verdad es que sí, me espantaba, me afectaba, me alteraba. Y recuerdo que de chiquito yo veía las películas del Santo contra las momias. Y en una de sus películas ellos descubrieron a una momia azteca que se llama la momia Nonoc. Y esta momia así toda petrificada, aparecía en los árboles y yo cuando le veía la cara me espantaba. Y resulta que cuando yo pasaba por los jardines de mi mamá por las noches donde no había luz, pues yo me espantaba y decía, ahí va a aparecer la momia Nonoc. Y nada que ver, era un temor irreal, ¿no? Pero finalmente era un temor que yo tuve que enfrentar, ¿no? Y conforme fue avanzando mi época de vida, me di cuenta que me empecé a enfrentar con problemas, algunos reales, algunos irracionales, algunos que son verdaderamente reales, algunos que son normales. ¿Me explico? No sé si tú ahí en los comentarios nos puedes decir con qué miedo de tu infancia tú te enfrentabas. Nos gustaría que compartieras algo de tu vida escribiendo allí en los comentarios cuál era tu miedo irreal en tu infancia. Así es que déjame seguir diciéndote. Podemos notar que hay temores sin sentido. Algunas veces nos reímos de estas cosas ahora y algunas de las cosas que he mencionado son totalmente inofensivas, ¿ok? Pero si algo es cierto es que la Biblia identifica un espíritu de temor profundamente dañino, destructivo y debilitador. La Biblia habla de la esclavitud del temor. Y quiero que vea el poder destructivo del espíritu de temor, pero también quiero que veas el poder liberador del espíritu de fe. Y quiero que veas cómo Dios nos libera y cómo te puede ayudar a enfrentar el temor y superarlo. Ahora piensa en lo destructivo del poder del temor. Piensa un momento, medita. ¿Por qué? Porque el temor nos lleva al olvido. En la segunda carta de Timoteo 16, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo fue un joven con muchos dones, muy bien preparado, fue elegido por Dios, fue ungido para realizar el trabajo encomendado. Tenía un maravilloso don de Dios, pero ¿sabes qué? Fracasó en utilizarlo. ¿Por qué? Porque se le olvidó que lo poseía. Por eso el apóstol está diciéndole, ¿te has olvidado quién eres? ¿Te has olvidado de tu herencia cultural, espiritual? ¿Te has olvidado lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios desea hacer a través de ti? Timoteo, tú eres un joven con muchos dones, pero te has olvidado de eso. Lo que causó el olvido de Timoteo fue el temor. ¿Y por qué digo esto? Veamos cómo está conectado los versículos 6 y 7. Dicen así, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que el temor le causó a Timoteo que se olvidara de todo eso. Así es que cuando tú y yo nos enfocamos en el temor, dejamos de apreciar lo maravilloso que Dios nos ha dado. Se nos olvida el bien que Él nos ha hecho. Y ese temor hace que se nos olvide hasta las bendiciones de Dios. ¿Te ha pasado? Algunos de ustedes son inmensamente dotados, extraordinariamente bendecidos, pero hay algo a lo que usted quizá le tiene miedo y que causa que se olvide de todas las bendiciones, de todos los dones que Dios te ha derramado, que te ha dado en tu vida, porque se te ha olvidado enfocarte en Dios y te has enfocado en los temores, te has olvidado de tu confianza en el Señor. Así es que ahora déjame decirte, Timoteo en ese momento de su vida quizá no tenía mucho de qué temer y si alguien debía de estar temeroso debía ser el apóstol Pablo. ¿Sabes desde dónde estaba escribiéndole Pablo a Timoteo? Estaba escribiéndole desde la cárcel. Escuche lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso. En un sentido metafórico, escúchame, Pablo siempre decía que era prisionero del Señor. Él mismo había escogido ser esclavo de Jesucristo, pero él también fue un prisionero en un sentido literal. Estaba en prisión y cuando escribió a Timoteo, tal vez, escúchame, estaba esperando ser ejecutado.
pero Pablo no tenía temor. Veamos lo que dice en el versículo 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién me he encomendado al Señor. Sí, estoy en una prisión, pero todo está bien. Pablo no se olvidó quién es Dios, cuán grande es Dios. Pablo tiene sus ojos puestos en Cristo, aunque estaba en una cárcel y en riesgo de ser ejecutado. Déjame decirte algo. Si hoy estás temeroso, permítemelo decirte con respeto. Déjame decirte que tu temor se debe a que te has olvidado quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. Y no solamente el temor nos lleva al olvido, sino también el temor nos lleva al fracaso. ¿Por qué? Porque el temor está ligado al fracaso. Volvamos al versículo número 8. Por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo. ¿Qué es lo que había sucedido con Timoteo? Había fracasado en dos cosas: en compartir a Cristo con otros, dar testimonio y en respaldar al apóstol Pablo. ¿Por qué fracasó? Pablo estaba en la cárcel y Timoteo tuvo temor de lo que le podía pasar a él. Y el temor paralizó su boca. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que fracasamos cuando deberíamos tener éxito? Porque escuchamos esa siniestra voz del temor en vez de escuchar a Dios. Y ese temor nos paraliza sin que importe cuántos dones espirituales tengamos. Muchos de ustedes que me escuchan y las personas que llenan las iglesias tienen habilidades que no están siendo utilizadas, dones que están enterrados, dones que están olvidados. Y te diré que es por el temor. Pudiera ser que alguno de ustedes tenga una hermosa voz, pero no la utiliza para alabar a Dios, porque cuando quiere hacerlo, los dedos fríos del temor le cierran su garganta. Hay mucha gente con preciosos dones que nunca han sido utilizados. No porque no puedan hacerlo, sino porque son intimidados por el temor. En Mateo capítulo 25, Jesús contó la parábola de los talentos y cómo Él ha dado a uno diferentes talentos. Y hubo un hombre que dijo al Señor, tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Yo te estoy hablando de esta parte, pero yo también lo he vivido. También he vivido esta parte donde sé que Dios me ha dado habilidades, me ha dado capacidades, me ha dado conocimiento como parte de los dones que Él me ha dado. Pero después le di lugar a un miedo, a un temor que empezó a paralizarme, a detenerme, a limitarme de todo lo que en Dios se puede lograr. Hubo un tiempo en que Dios me permitió orar por muchas personas enfermas y ver milagros sobrenaturales. Como muchos saben, yo trabajé en el Instituto Nacional de Cardiología y pues obviamente estaba envuelto en personas que estaban dolidas, que estaban enfermas. Incluso algunos de ellos de padecimientos que no eran, se supone, físicamente curables, sino simplemente tratables, llevaderos. Y de repente Dios me permitía orar por esas enfermedades y yo veía cómo Dios las sanaba y de repente pues ahí estaban los estudios que lo comprobaban. Pero de repente hubo tiempos en donde yo oraba y no sucedía lo que yo hubiese gustado ver o que pasara. De tal manera que después me vino un miedo y un temor de pues ¿para qué oro si no va a pasar nada? Y lo único que va a suceder es que se me critique o pase una vergüenza porque no está sucediendo lo que se supone que yo estoy orando. Y de repente me pedían que orara por personas que se adolecían, que estaban enfermas, que tenían problemas espirituales y me venía ese temor de no hacerlo. O ¿para qué? Si no va a suceder nada, si la gente va a salir de aquí y va a volver igual. Y me di cuenta entonces que yo fui preso de este temor como también lo fue Timoteo. Y estoy convencido de que a lo mejor tú pasaste una situación quizá que te avergonzó, quizá que no sucedió de la manera que tú hubieses querido. Y de repente empezó a venir sobre tu vida temores, ¿no?
temores en donde para qué hacerlo, voy a pasar una vergüenza, no va a suceder nada, me van a criticar, me van a juzgar, y empezó ese temor tan fuerte que empezó a limitarte. Y creo que esto es una palabra para ti. Si tú lo estás escuchando, yo quiero decirte que el día de hoy el Señor quiere que esto no siga más en tu vida. Así es que déjame decirte algo. ¿Cuánto talento puede haber enterrado en quienes escuchan esto? ¿Cuánto talento puede estar sentado en una iglesia indiferente, simplemente llenando un lugar? Personas que no alcanzan el éxito por causa del temor. Personas que se avergüenzan de testificar para el Señor. ¿Sabes cuál es el mayor obstáculo para que las personas testifiquen? No es que no quieran ver que otros se salven. No es que no quieran ser utilizados por el Señor. Seamos honestos. Lo que mantiene su boca cerrada para testificar es el temor. ¿Ok? Pero no tiene que ser así. El temor de fracasar. Hay tanta gente con miedo a fracasar que terminan fracasando. ¿La razón? El miedo es la fe al revés. Es decir, se cree más en que sucederá lo malo que en las manifestaciones de Dios. El mismo nivel de creer se necesita para el miedo que para la fe en Dios. Esto es tremendo, ¿no? Son personas que, por así decirlo, profetizan sus propios fracasos. Están listas no para el éxito, sino para el fracaso. Y como el caso de Job, aquello que le tenían miedo, eso mismo sucedió. Por eso Job 3, 25 al 26 lo describe de esta manera. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Me pregunto cuántas personas se dejan ser agredidas, zarandeadas por el miedo. La Biblia habla de que aquellos que durante toda su vida viven esclavizados en el temor. El temor también tiene incidencia aún en la salud. ¿Sabías que el temor puede literalmente enfermarnos y debilitarnos? Vamos por un momento a la primera de Timoteo 5:23. Pablo le aconseja a Timoteo, y ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí tenemos un hombre joven, pero enfermo. Ahora, ¿estaba él con miedo por estar enfermo? Tal vez sí, pero creo que es más razonable decir que él estaba enfermo porque tenía miedo. Tenía una disposición temerosa, y esa disposición temerosa lo tenía enfermo. Quiero compartir contigo lo que muy conocido médico dijo. Durante una entrevista, en una discusión acerca de la medicina psicosomática, él dijo esto: el 90% de los pacientes crónicos que visitan a sus doctores tienen un problema común. Su problema no comenzó con tos, no comenzó con dolor de garganta, sino su primer síntoma fue el temor. ¿Escuchas bien? El primer síntoma fue el temor. Muchas dolencias son exacerbadas, son inflamadas debido a la preocupación y el miedo. Tú puedes preocuparte hasta enfermarte, y la preocupación es una cosa terrible. Pero ahora quiero hablar del poder liberador del espíritu de fe. Gracias a Dios que Pablo no solo nos dice el problema, sino que también nos da la solución. La respuesta no es solamente para Timoteo, sino también para todos nosotros. Leamos nuevamente el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí están los tres elementos que tú debes de poner en práctica en tu vida. Y me gustaría que los escribieras allí en los comentarios: poder, amor y dominio propio. Así es que usted puede tener un futuro libre de la esclavitud del temor. Dios nos ha dado tres cosas que nos capacitarán para tener un futuro libre de la esclavitud del temor. Primero, Dios nos ha otorgado poder. No nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, pero recibiréis poder? El poder del cual el Señor Jesús hablaba era el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué estamos temerosos de tener temor?
porque tenemos miedo de no contar con los recursos necesarios cuando nos enfrentamos con el enemigo. Quiero decir, si tenemos un enemigo que sentimos es mucho más grande y fuerte que nosotros, por supuesto que estamos temerosos. Pero si yo entiendo que tengo una fortaleza superior a la de mi enemigo, entonces no hay necesidad de sentir temor. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted. Puedes decir en los comentarios, mayor es el que está conmigo. Si tienes un espíritu de temor es porque no estamos enfocados en el Señor Jesucristo. Y se nos ha olvidado el don de Dios que está en ti, que está en mí, por imposición de manos o por el medio que Dios haya escogido para otorgárnoslo. Así es que recuerda que Dios nos ha dado espíritu de poder mayor que está en el mundo, mayor que el temor. Esta es la razón por la cual el salmista pudo decir, Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quien yo he de atemorizarme? ¿Lo ves? Dios nos ha dado un espíritu de poder, o sea, el Señor es nuestra fortaleza de nuestra vida. Así es que ahora Él está con nosotros y Él puede remover cualquier temor. Y también dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor. El amor es una poderosa fuerza para enfrentar el temor. ¿Cómo el amor enfrenta el temor? Bueno, la Biblia nos lo explica muy claramente en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso no significa que si yo amo a Dios perfectamente, no tendré temor. Literalmente significa que no debo tener temor porque Dios me ama perfectamente. Una hermosa paráfrasis de la primera carta de Juan del 4:18 puede decir, no tenemos miedo de alguien que nos ama perfectamente. Qué hermoso, ¿no? ¿Te das cuenta? No hay necesidad de temer si es que alguien nos ama en forma perfecta. Su perfecto amor por nosotros elimina todo temor de lo que puede sobrevenirnos. Déjame decirte algo. Personalmente yo he acuñado este principio de vida para mí. Y este es el principio de vida para mí. Respecto a cuando tengo que enfrentar cosas que de repente me causan temor. Y es este mi principio de vida. Dios me ama, aun cuando su amor muchas veces no viene con sensaciones agradables. Te lo voy a volver a decir. Dios me ama, aun cuando muchas veces su amor no viene con sensaciones agradables. En mi vida he enfrentado varios temores, muchos de ellos no son personales, no son directamente hacia mí, sino tienen que ver con la gente que yo amo, con mi esposa, con mi hija, con mis hijas. Y recuerdo que uno de mis mayores temores fue con mi hija la menor, porque cuando ella nació, de repente en los primeros 3 días bajó 1 kilo, estamos hablando más o menos como de 2 libras, y eso no es normal. Y de repente se empezó a poner muy flaquita y muy pequeñita, al grado que le cabía en la parte del pectoral a mi esposa. Y cuando la gente lo veía, decía, ¡ay, qué niña tan chiquita! Y no sabían qué estaba padeciendo. Y de repente empezaron a venir muchos temores sobre mi vida, y si tiene un síndrome, y si tiene una enfermedad, y si esto lo lleva a la muerte. Y de repente empezaron a venir toda esa gama de ideas que son ahora sí que granizadas, rayos, tormentas, la nube gris que de repente se te vienen. Y empecé a atemorizarme bastante, pero no lo quería demostrar con mi esposa porque yo no quería contagiar ese miedo, ese temor. Pero aprendí algo de repente en ese tiempo de búsqueda de Dios, me di cuenta que Dios nos amaba. Y Él me dijo que si Él nos había dado a nuestra hija, con mayor razón la iba a sustentar, con mayor razón la iba a procurar, y que Él iba a sustentar su cuerpo, que Él iba a sustentar su espíritu, que Él iba a sustentar su alma. Y entonces ahí me di cuenta que en su amor Él me habla y Él me deja saber que su presencia se iba a manifestar y que simplemente confiara en su amor. Y creo que eso es muy bueno que tú tienes que aprender. A lo mejor es algo que tú tienes que aprender en medio del temor, hacer esta confesión, esta declaración. Dios me ama.
muchos en tiempos pasados acuñaron una declaración. Ellos decían, Dios es bueno, y otros decían, todo el tiempo. Y otros decían, todo el tiempo, Dios es bueno. Pero es algo que no solamente se tiene que decir porque lo oíste, es algo al cual tú tienes que llegar a creer, al cual abrazar, al cual aferrarte. De tal manera que tú puedas decir, Dios me ama. Puede ser algo muy sencillo, pero a la vez profundo y poderoso. Así es que, si estamos temerosos, es porque aún no estamos completamente convencidos de que Dios en realidad nos ama. Cuando en una mano tú ves el poder de Dios y en la otra ves su mano y te abrazan, escúchame, cualquier temor desaparecerá. Y Dios nos habilita con poder, nos enriquece con su amor y simplemente lo que tú y yo tenemos que aprender es a descansar en Él. Y digo Dios que Él nos hace saber que le importamos y que Él nos ama, porque Él es todopoderoso. Sabemos que a los que aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y ahí puedes descansar. Y finalmente dice que Dios nos ilumina con dominio propio, nos da esa capacidad. Ahora, en esa frase dominio propio literalmente significa que Dios nos ha dado disciplina, autocontrol o un espíritu de discernimiento. Mira, muchas veces las cosas de las cuales les tenemos miedo, no las tenemos basados en la realidad, sino debido a lo que el engañador nos hace temer. Por eso Proverbios 2:81 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Dios nos ha dado dominio propio. Esto quiere decir que estamos capacitados para enfrentar esas cosas a la luz de la palabra de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, escucha esta declaración, este poder, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vaya influencia y discernimiento y su dominio propio que se apega a las Escrituras. Pablo está diciendo, Timoteo, te has avergonzado de dar testimonio de nuestro Señor. Yo no estoy avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque sé a quién he creído y estoy persuadido, convencido, completamente seguro de que es poderoso para cuidarme. Quiero concluir. Como creyentes, debemos tener claro que enfrentaremos temores, pero tenemos en Dios lo que se necesita para vencer. Y de manera práctica te animo a que hagas algo. Y esto que te voy a decir está en Salmo 56, 3 al 5. Mira cómo dice. Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alaba a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? Así es que aquí están 3 cosas que quiero que hagas. Número 1, reconócelo. Reconoce el miedo que te abarca, que te viene. No lo calles, no lo guardes, no lo escondas. Tú viste que el salmista viene y le dice a Dios, tengo miedo. Y confiésalo no como algo imposible de vencer, pero donde verás manifiesto el poder y amor de Dios. Así es que si tú tienes miedo de una circunstancia que estás viviendo, toma tu tiempo y acércate a Dios. A lo mejor tú tienes miedo de que tu matrimonio no se restaure. A lo mejor tú dices, tengo miedo de divorciarme, tengo miedo de que esto culmine, y a lo mejor tú no lo quieres, pero un miedo ha venido sobre ti. A lo mejor muchos padres tienen miedo de que sus hijos no vuelvan al camino de Cristo, que se alejen de Cristo, que no vuelvan a Cristo. Ve y díselo a Dios, confiésaselo. A lo mejor muchos están temerosos porque está su cuerpo siendo adolido y tú dices, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de morir en una cama de hospital, no quiero vivir enfermo el resto de mi vida. Pues ve y háblalo al Señor. A lo mejor muchos de ustedes, tengo miedo de responder al llamado que Dios me dio, porque estoy seguro que alguien está recibiendo un llamado de Dios para entregarle su vida totalmente, y quizá le da miedo de, si dejo el trabajo, y si dejo aquellos sueños y anhelos que tienen, ¿qué va a ser de mi vida? Pero hay un llamado de Dios tan fuerte a tu corazón que te está diciendo, ven, yo
quiero algo para ti. Y a lo mejor estás temeroso de dar ese paso. Dios a lo mejor te está llamando a dejar algo que tú dices que si lo dejo, entonces ¿cómo se me va a suplir? ¿Cómo lo voy a obtener? Y a lo mejor es algo que has estado guardando, pero hoy el consejo es reconócelo. Reconócelo, háblalo a Dios, decláralo. Muy bien, primer consejo. Y el segundo consejo práctico que tú puedes hacer es alaba. Alaba, canta a Dios. Porque el pasaje decía, y ahora voy a alabar las promesas de Dios. Después de que tú se lo dices, ahora viene la siguiente parte. Ahora empieza a confesar lo que Dios es y lo que Dios hace. Y simplemente basta con que recuerdes tantas cosas que Dios ha hecho contigo. Estoy convencido que muchas veces diste un paso de fe que pensabas que no podías haberlo dado, pero lo diste. Y tú viste el respaldo de Dios, viste la provisión de Dios, viste la sanidad de Dios, viste el cuidado de Dios. Y entonces es lo que tú puedes empezar a hacer. Empiézalo a declarar, empiézalo a cantar. Y ¿sabes qué? Después de que tú lo haces, puedes decirle a Dios, Dios, con todo y cómo me estoy sintiendo, voy a dar el paso que tú me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque sé que me amas y porque sé que tú tienes el poder para poderlo hacer. Y finalmente, déjame decirte el último paso práctico que tú puedes hacer. Haz algo. Haz una declaración. Tú puedes hacer una declaración diciendo, no temeré, tendré fe porque Dios está conmigo. Yo te dije que yo hice una declaración en los tiempos en los cuales yo enfrenté el miedo. Yo veo que el apóstol Pablo hizo lo mismo. Y yo veo que David hizo lo mismo. O sea, si Dios está conmigo, si Él está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tendré miedo. Él tiene que hacer su declaración. Y yo creo que va a llegar el tiempo en que muchos de nosotros vamos a tener que hacer nuestra propia declaración. Entonces, forma práctica, reconócelo, dile a Dios. Después de eso, empieza a proclamar y alabar a Dios de acuerdo a sus promesas. Hazlo y verás cómo eso va a fortalecer tu fe y cualquier miedo se va a empezar a eclipsar. Y tercero, termina con una declaración de fe. En mi caso, la vuelvo a repetir, quizá te pueda ayudar. Dios me ama y nunca me va a hacer ningún daño, pero a veces su amor no viene con sensaciones agradables. Hoy quiero orar por ti. Mientras estaba haciendo esto, Dios me hizo sentir que orara por algunos de ustedes. Y yo sé que ahí donde estás, el Espíritu de Dios te ha hablado y quizá han salido a la luz ciertos miedos, porque de repente también hay ciertos temores escondidos, no solucionados, que ahí están, que se han prevalecido. Pero hoy oro porque el Espíritu de Dios venga y los saque para ser removidos. Y yo te pido que ahí donde tú estés, te acerques a Dios y que empieces a confesarle esos miedos y esos temores que han venido. Ya sean tuyos, ya sean de tus seres queridos, ya sea de tu servicio, ya sea tu llamado, ya sea de tu trabajo, ya sea de tu escuela. Yo te voy a pedir que en esta hora, ahí donde estás, cierres tus ojos para que nadie te perturbe y te distraiga y puedas acercarte a Él. Y mientras eso sucede, yo voy a orar para que el Espíritu Santo empiece a activar en ti lo que Él ya te ha depositado. Pero si tú eres alguien que nos está escuchando por primera vez, yo quiero decirte que tú no puedes vivir con un temor de ver qué va a pasar en tu futuro. Hoy puede romperse ese miedo y ese temor. Y hoy puedo asegurarte que si tú te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida a Cristo y aceptas su sacrificio y le crees, tú puedes ser perdonado. Así es que hoy te hablo a ti que estás por primera vez. ¿Quieres romper con ese temor de tu presente y tu futuro? Entrégale tu vida a Cristo. Y quiero animarte a que ores esto después de mí con toda tu fe. Y puedas decirle, Señor Jesús, reconozco que hay miedos y temores en mi vida. Algunos por mis decisiones y por pecados que he cometido. Pero hoy quiero pedirte que me perdones. Quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador y recibir su perdón que me libra de toda condenación y que me libra de todo temor. Dile esto con todo tu corazón. Jesús, te entrego mi vida. Entra en mi corazón. Hazme tuyo. Ayúdame a hacer tu voluntad. Líbrame del temor y lléname de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy quiero orar por ti. Tú que ya le entregaste tu vida a Cristo. Así es que vamos a orar.
Padre, gracias porque sé que estás sacando a la luz miedos y temores que limitan, que paralizan, que detienen tu propósito en cada persona, en cada familia, en cada negocio, en cada ministerio. Señor, en el nombre de Jesús, oro porque tu presencia, Espíritu Santo, en esta hora empiece a llenar de amor los corazones, pues tu palabra dice que el Espíritu de Dios revela el amor de Dios a los corazones. Espíritu Santo, llena cada corazón y todo miedo a dar el paso de fe que está pidiendo. Miedo a ser juzgado y condenado por confesar un pecado y no se quiere confesar por temor a ser castigado. Hoy se rompe esa influencia y ese poder, mas al contrario, hoy se confiesa para liberarse en el nombre de Jesús. Padre, si alguien ha sido preso de alguna dolencia o enfermedad porque le dio lugar al miedo de enfermarse y de adolecerse, hoy se rompa ese miedo y ese temor que manifestó dolencia y enfermedad en el nombre de Jesús. Miedos y temores de que tú morirías en una cama, que tú morirías desesperanzado, adolido de tu cuerpo, se rompe sobre tu vida y eso te liberará para empezar a hacer los cambios que Dios te estará guiando y que sabes que tienes que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y venga sobre ti el dominio propio para poderlo hacer en el nombre de Jesús. Vengo a bendecir los negocios, aquellos negocios de hermanos que quieren dar un paso hacia la voluntad de Dios que ha sido inquietante por el Señor. Declaro que ahora tomarás esa fe, tomarás ese riesgo guiado por el Espíritu de Dios para llevar el negocio que el Señor te está dando y que te está llevando en el nombre de Jesucristo. Y declaro ahora que los miedos de los padres que están en su mente de que sus hijos no vuelven al Señor, que se alejarán del Señor, se romperá sobre tu vida y al contrario, tú empezarás a ver cómo el Señor los atraerá, se manifestará en su vida, les estorbará el pecado y vendrán. Así te bendigo en el nombre de Jesús y oro en especial por aquellos que reciben un llamado de Dios para poderle entregar su vida, un llamado al ministerio. El Señor te dice, no tengas miedo, ten fe. Podrían poner en los comentarios, no voy a tener miedo, voy a tener fe. Amigos, aquí está esta clase. Confío en que el Señor les ha bendecido. Qué alegría que estén conectados. Sé que también conoces gente que puede recibir esta palabra. Compártesela, hácela llegar. Y no se les olvide, estamos para servir. Si tú tienes un deseo de ser ayudado, ser apoyado, contáctanos, ya sea por texto, ya sea por medio de esta predicación ahí en las redes sociales. Y de tal manera que queremos ponernos a tu servicio. Te saluda Pax Ox. Que Dios te bendiga.